En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya les había comentado en la divisa sobre la salvación de las almas mediante la predicación multiforme de la palabra de Dios, que ella nos acercaba ya a una identidad más profunda de la orden de predicadores, pero que siendo así todavía seguía permaneciendo muy general con respecto a otras espiritualidades o comunidades dentro de la iglesia. Y por eso les mencionaba en ese capítulo que era necesario abordar más propiamente el modo de la predicación, o mejor dicho, la preparación de los predicadores tan especial como se ofrece en la orden de predicadores. Ahí vamos a encontrar un poco más de cerca lo propio, identitario de nuestra orden y de nuestra familia dominicana. A eso nos vamos a dedicar hoy. Por eso este capítulo tiene por título Contemplari et contemplata alis tradere. Y precisamente ya les voy a descubrir desde el inicio cuál es la novedad de alguna manera, pero lo propio, lo más propio en su sentido más hondo de la orden de los predicadores y de la familia dominicana. El equilibrio y la síntesis entre la contemplación y la acción. Es decir, que nuestra predicación es el fruto de la contemplación. Y es a esto a lo que nos vamos a dedicar, explicarlo un poco más, para que entendamos nuestra acción en el mundo y nuestro modo de ser como dominicos y dominicas. Hay dos partes a las que me quiero dedicar en esta conversación. La primera, examinar un poco más ese equilibrio, esa síntesis entre el contemplari y el contemplata alis tradere, es decir, transmitir a otros el fruto de lo contemplado y el hecho mismo de contemplar. Pero en un segundo momento, que será el último, cómo se actualiza, o mejor, qué nos corresponde a nosotros hoy, familia dominicana, con respecto a esa gran divisa que sintetiza muy bien nuestro carisma. Antes de llegar a esos dos momentos, yo quisiera compartirles que esa famosa frase contemplari et contemplata alis tradere la encontramos en nuestro hermano Santo Tomás de Aquino, que es quien la define de alguna manera. Entre los años 1271 y 1272, en su obra máxima, la Suma Teológica, en la segunda parte de esta gran obra, nos encontramos con una cuestión, la 188, y un artículo, el artículo 6, donde Santo Tomás se pregunta qué órdenes, es decir, qué familias religiosas son más perfectas entre las contemplativas y las activas. Él va a decir finalmente que tiene una preponderancia las órdenes de vida activa, es decir, las que están orientadas a la acción, más que a la contemplación solamente. Pero aquí hace una mención importante. Primero, son más preponderantes o más perfectas en la medida en que es más perfecto iluminar que ver la luz solamente. Frase propia del Aquinate. Es más perfecto iluminar que ver la luz solamente. Lo mismo que aplicaríamos en la enseñanza o en la predicación. Será más perfecto predicar que solamente quedarse con lo aprendido de la revelación divina. Es mucho más perfecto transmitirlo. Eso por un lado. Pero por el otro, cuando menciona que las órdenes de vida activa son más perfectas, lo dice en un sentido muy particular. Y es que las obras de esas órdenes activas han de ser el fruto de una contemplación plena. Entonces, entre las órdenes de vida activa, las más perfectas son aquellas que se dedican sobre todo al acto de enseñar y predicar, porque la enseñanza y la predicación
solamente pueden ser fruto de una contemplación. De hecho, una de las órdenes, quizás la única en ese momento, dedicada exclusivamente a la predicación, pues era la nuestra, la orden de predicadores. Digamos que fue paradigmática en el siglo XIII y por eso Santo Tomás seguramente decide entrar a la orden, por ese modo de perfección propuesto para alcanzar la salvación de las almas, que es un acto loable y que es un deseo profundo de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces recuérdenlo muy bien, esa frase contemplari et contemplatalis tradere es propia de nuestro hermano Santo Tomás de Aquino, se encuentra en la Suma Teológica y está en el centro y en el corazón de la perfección de nuestra orden, de la familia dominicana, por todo lo que nuestro hermano Aquinate argumenta. Pero antes de Santo Tomás ya habían maestros de la orden que se habían referido con otras palabras a esta doble realidad, la realidad contemplativa y la realidad activa, la síntesis de ambas. Es el caso de Fray Juan de Wildeshausen en el año 1246 y del beato Juan de Vercelli en el año 1266. De hecho, tenemos que decir que aunque ya en el siglo XIII aparecía esto, no será sino hasta el siglo XVI donde vamos a encontrar propiamente redactada en las constituciones de los frailes esta realidad. Voy a citarlo. Este es un libro que es una de las fuentes de nuestro curso. El carisma de la vida dominicana de Antolín González Fuente de la Orden de Predicadores. Aquí se expone parte de esas constituciones del siglo XVI, que es donde ya aparece con más claridad esta frase de nuestro hermano Santo Tomás de Aquino, que ha sido precedida por estos dos maestros de la orden. Esencial, principal y nominalmente para predicar e iluminar y salvar las almas mediante la enseñanza y el oficio de la predicación, a partir de la abundancia o plenitud de la contemplación, de modo tal que se predique y se comunique a los otros las cosas contempladas. Es la primera vez que aparece en las constituciones, siglo XVI. Pero como siempre les he dicho en estas divisas, no quiere decir que desde los orígenes esta realidad contemplativa y activa no hayan tenido lugar en la persona misma de nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. Dice en el año 1220 un documento que llamamos nosotros las consuetudines, es decir, esas redacciones que quieren apoyar el modo de vida de los que recién han sido fundados, la orden de los predicadores. Se decía de nuestro Padre Santo Domingo que hablaba siempre o con Dios o de Dios en provecho de las almas. Y de hecho en 1220 se consigna como un consejo para los predicadores, que los predicadores hablen siempre o con Dios o de Dios en provecho de las almas. Aquí tenemos dos realidades, hablar con Dios, propio de lo contemplativo, y hablar de Dios en provecho de las almas, propio de la acción, ¿no? Y nuestro Padre Santo Domingo se ha caracterizado precisamente por ese talante contemplativo en todo momento y en todo lugar. Oraba con Dios y hablaba de Dios a los hombres. Es una doble realidad importante a tener en cuenta porque se encuentra, como ya lo he dicho, en el corazón de la identidad más específica aún de la orden de los predicadores. Ahora sí vamos a entrar un poco en materia. En primer lugar, hablando del equilibrio o de la síntesis entre el contemplar y predicar, es decir, entre el contemplare et alis tradere contemplata. Lo primero que tenemos que decir al respecto es que es esta síntesis, como se los mencionaba hace unos minutos, lo que hace grande la orden de predicadores. Que nuestra predicación, y de ello yo hablé ya en la divisa La salvación de las almas mediante la predicación multiforme del Evangelio de la palabra de Dios, predicación, la nuestra, es fruto de la plenitud de la contemplación.
Y eso reflejado en la historia precisamente se encuentra en la fundación de las monjas y posteriormente en la fundación de los hermanos, de los frailes. Las monjas que nacen en el año 1206 y los frailes que nacemos como constitución en el año 1216. Entonces, el interés de nuestro Padre Santo Domingo ahora en la fundación de sus hermanos es que esa palabra tenga un asidero, una validez, un fondo que sea sólida. Y lo es solamente si es fruto de una perfecta contemplación. Y por eso es que en sentido estricto estas dos realidades no es algo que podamos separar. He puesto el ejemplo de la fundación de las monjas y de la fundación de los frailes, que en el tiempo se dan por separado, 10 años de diferencia, pero propiamente cuando hablamos de contemplar y dar a otros el fruto de lo contemplado, estamos hablando de un equilibrio tal, y esta es la idea principal de este primer puntico, es un equilibrio y una síntesis. De manera que nuestra misión, siendo rigurosos en el lenguaje y en sentido estricto, nuestra misión no es predicar. Escandaloso esto, pero tómenlo en un sentido, en el contexto en el que estoy hablando. Nuestra misión es hacer obra la vida apostólica. La vida apostólica, es decir, la vida de los apóstoles. Aquellos que decidieron escoger un día a 7 colaboradores, que en la tradición de la iglesia se conocen como los diáconos, para que ellos mismos, los apóstoles, pudieran estar totalmente libres para dedicarse a 2 cosas fundamentalmente. Esto está en Hechos capítulo 6, versículo 4. Dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Esa es la palabra explícita o la traducción que algunas versiones de la escritura traen. Nos dedicaremos, dicen los apóstoles, a la oración y al ministerio de la palabra. Oración y ministerio de la palabra. Entonces, nuestra identidad tiene que ver con poner por obra la identidad o la vida, mejor, de los apóstoles. Una vida consumada en la oración y consumada en el ministerio de la palabra. Ahora vamos a ver que contemplar trasciende el mero hecho de la oración. Eso es a lo que voy a pasar ahora. ¿Qué entendemos por contemplación? Cuando hablamos de contemplación en el lenguaje ordinario, nos estamos refiriendo a una mirada honda, ¿verdad? A una mirada fija. Es una mirada fija, prolongada, una mirada intensa, en otras palabras, como si absorbiera todas las facultades y a la vez destruyera a su alrededor cualquier distracción. Una mirada contemplativa en el lenguaje ordinario es mirar hondamente, profundamente, de tal forma que todas mis facultades estén dirigidas a esa mirada y que no haya ninguna distracción alrededor o que sea yo capaz de eliminarla para dedicarme solamente a esa mirada profunda. Un ejemplo sencillo se encuentra en el arte. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí usualmente. Cuando alguien se acerca a una obra de arte y pongamos que sea una obra de arte abstracta, esa del siglo XX, Kandinsky, uno de los propulsores del arte abstracto. Líneas, trazos, colores. Y hay gente que literalmente en un museo de arte, sobre todo este arte abstracto, puede quedarse ante un cuadro mucho tiempo, quietos y mirando detenidamente la pintura. Uno que no incursiona demasiado en esta dimensión artística, seguramente puede parecerle aburrido entrar a un museo de arte, pero porque no está desarrollada esa sensibilidad contemplativa en el lenguaje ordinario. Es decir, lo que descubre el que sabe de arte en esa pintura es la relación interna de los trazos, de los colores, lo que sucede en la pintura. Y para eso hay que tener una mirada aguda y hay que tener un silencio profundo. Es decir, que no haya ninguna distracción y que todas las facultades se estén aplicando, porque el arte no solamente se ve, el arte también se siente, la voluntad tiene que ver con el arte.
Entonces en el lenguaje ordinario la contemplación encubre esto. En el lenguaje místico, por ejemplo, tiene que ver con una mirada profundamente en Dios, fijada en Dios. Es una mirada que no se separa de Dios. Es una mirada que permanece hondamente en Dios. Y cuando hablo de mirada ya no solamente estoy hablando de nuestros ojos biológicamente hablando. No, me estoy refiriendo a que la vida por completo se refiere a Dios en el lenguaje místico, ¿no? La experiencia de nuestros hermanos místicos en nuestra tradición, Santa Catalina de Siena o el maestro Eckhart, su vida de contemplación se consuma en esa mirada profunda en Dios y por eso no hacen otra cosa que consagrarse por completo a Dios. Entonces, sin ayudas de razonamientos, el alma es capaz de elevarse a una contemplación profunda en Dios. Ahí cesa, por ejemplo, la facultad de la razón, porque está absorta en Dios mismo. Es lo que le pasaba a Santa Teresa de Jesús, a Catalina de Siena, ¿no? En Catalina de Siena habían hechos extraordinarios, como por ejemplo la insensibilidad corporal. No sentía lo que le hacían a Catalina cuando ella estaba absorta en la contemplación divina. Bueno, porque cesan algunas de las facultades para ser absortas o conducidas por completo a Dios. Esta es una contemplación vista desde el lenguaje místico. Ahora bien, en la orden de predicadores en general, en nuestra tradición dominicana, se toma precisamente la síntesis de esos dos lenguajes, ¿no? De los que acabo de mencionar. Y por eso la contemplación en la orden en nuestra familia dominicana es un ejercicio que requiere todas nuestras facultades, tal como lo dijimos en el lenguaje ordinario. Requiere todas nuestras energías para fijarlas en Dios. Aquí ya entramos en el lenguaje místico, es decir, para que todas nuestras facultades y nuestras energías se centren, se concentren en Dios. Y esto es propio de la contemplación de la verdad divina, por ejemplo. Para estudiar la verdad, las verdades de Dios, la revelación de Dios, la escritura, la teología, hay que disipar cualquier tipo de obstáculo y concentrar todas las facultades en este estudio, porque es a Dios mismo a quien queremos estudiar, al menos lo que Él nos ha revelado del mismo. Y por eso esta contemplación es teocéntrica. Pero vamos a ver que también, aparte de que nuestra contemplación dominicana se ordena a poner todas nuestras afecciones, todas nuestras facultades en Dios y anclarlas en Él, también necesitamos mirar el mundo con los ojos de Dios. Y esto se les va a parecer mucho a lo que tratábamos en la divisa de Veritas, que la verdad tiene una doble dimensión, la dimensión divina y la dimensión humana. Lo mismo aquí en la contemplación, contemplamos primeramente las verdades que vienen de Dios y nos anclamos profundamente a Él y nuestra vida depende profundamente de Él, pero nuestra mirada contemplativa se ordena al mundo en cuanto que el mundo es obra y huella de Dios. En otras palabras, necesitamos observar el mundo desde los ojos de aquel que creó el mundo, que es Dios mismo. Esa es la mirada, por ejemplo, de un teólogo. La mirada de un teólogo por eso exige fe, porque la fe nos pone en otra situación. La fe nos hace mirar el mundo desde los ojos de Dios. Entendiendo las verdades reveladas desde la fe, podremos mirar el mundo desde los ojos de Dios. Y precisamente ya estamos hablando de una contemplación de la verdad del mundo, como cuando se ocurre con la pintura. El que está frente a la pintura descubre las relaciones profundas de los trazos, de los colores, pues el dominico que se para frente al mundo quiere también encontrar esas relaciones internas de lo que ocurre en el mundo, pero alimentado y capacitado por la verdad sagrada, es decir, por la que contempla de cara a Dios. Eso hacía nuestro Padre Santo Domingo. Se empapaba de Dios y en medio de la humanidad podía ver la humanidad de cara a Dios. Y en medio de la humanidad también contemplaba a Dios, ¿no? Por eso les digo que es una relación muy profunda y es una síntesis. Ahora bien, hay que tener en cuenta las fuentes de esta contemplación. Es decir, en dónde nosotros podremos educarnos en la contemplación dominicana.
¿Cuáles pueden ser las fuentes de la contemplación dominicana? De acuerdo a nuestra tradición, a nuestra propia tradición. Y en cuanto que, ojo a esto, en cuanto a que estos elementos de los que voy a hablar, que son las fuentes de nuestra contemplación, son fuentes precisamente, están muy cercanas a ese ejercicio de la contemplación, no solamente son medios. Yo los medios los puedo eliminar en cualquier momento. No, no son medios, son elementos esenciales de esta contemplación. Por eso, si alguno de estos elementos como fuente de nuestra contemplación faltan, entonces nuestra contemplación será también muy limitada. El primero de ellos es la oración, personal y comunitaria. La oración. Santo Domingo ha sido un hombre de profunda oración, ya lo hemos dicho en capítulos precedentes. Pero la oración común, todavía más preponderante que a la personal en nuestro estilo de vida comunitario de la Orden de Predicadores, de la familia dominicana. Y entre esta oración común, además de la liturgia del oficio divino, aparece la Eucaristía como sacramento culmen. Nuestra orden, desde sus inicios, ha estado muy vinculada con el sacramento de la Eucaristía. Y por eso la Eucaristía se nos presenta como una fuente de contemplación. Ahora, no solamente la oración personal y comunitaria, hay otra fuente de nuestra contemplación, de acuerdo a nuestra tradición, el estudio. El estudio también hace parte esencial de la contemplación. No es algo que yo pueda tomar o dejar cuando quiera. No, es que el estudio hace parte constitutivamente de nuestro talante de contemplativos. El estudio en sí mismo ya es una contemplación. Primero, el estudio de la verdad sagrada, es decir, de aquello que se refiere a Dios. La Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio, temas de la teología. Son asuntos que nos compete en primer lugar a los predicadores. Pero además de esto, el estudio de las disciplinas para poder entender el mundo, recuérdenlo siempre, para descubrir las relaciones que hay en el mundo. ¿Cómo se está desenlazando el mundo hoy? Yo necesito entender esas relaciones y para entenderlo, pues las disciplinas van a ser fundamentales. Entonces por eso el estudio de la verdad sagrada y el estudio de las disciplinas. Aquí una vez más hablo de los laicos dominicos, cómo ellos en sus profesiones particulares pueden llegar a ser unos grandes contemplativos en medio del mundo. Y estos dos elementos, la oración y el estudio, vividos fundamentalmente en la vida comunitaria, que es otra de nuestras fuentes de contemplación. Que oramos en comunidad y estudiamos en comunidad. Aquí yo les he narrado básicamente los pilares de nuestra orden. La oración, el estudio y la vida comunitaria nos disponen para la contemplación y nos ofrecen contemplación constante. El que ora en comunidad, sobre todo en el acto sagrado de la Eucaristía, el que estudia primeramente la verdad sagrada y las disciplinas del mundo, las ciencias, y el que vive la comunidad, el que vive para la comunidad y con la comunidad, se preparan adecuadamente, de acuerdo a nuestra tradición, para la predicación, que es el último de los pilares, que es el fruto de los tres anteriores. ¿Ven? Aquí hemos abordado los 4 pilares de la orden de predicadores, pero en el contexto de este contemplari et contemplata alistradere. Así se entiende mejor los pilares. A veces pienso que cuando hablamos de pilares, siempre empezamos a mencionar, la oración, el estudio, la vida comunitaria, la predicación, pero se entiende aisladamente. Y por entenderse aisladamente, no entendemos lo original de la orden, o mejor, la identidad más próxima de la orden. En cambio, si estos 4 pilares los observamos bajo esta gran divisa contemplari et alistradere contemplata, nos vamos a entender que no podemos vivir sin oración, que tampoco podemos vivir sin estudio y que mucho menos podemos vivir sin hermanos, porque esos 3 elementos esenciales son la fuente de nuestra contemplación. Y un dominico o dominica, laico o religioso, no podrá ser un predicador audaz, veraz
digno de pertenecer a la familia de Santo Domingo si no es un contemplativo? Y bueno, finalmente, como les he dicho, la predicación es el fruto de esta contemplación. Es lo más específico de la familia dominicana. Y quiero mencionar una vez más algo que ya he tratado de mencionar, de decir a lo largo de esta conversación. No son dos momentos separados, sino unidos, están unidos los dos momentos. Es como si estuvieran conjugados. Es una síntesis. Entonces no siempre yo primero hago algo y después hago lo otro. No siempre primero le antecede a la predicación la contemplación. Las dos se pueden dar conjugadamente en la vida del dominico y deberían darse así, conjugadamente en la vida del dominico. De tal manera que yo puedo predicar contemplando y contemplar predicando. Vamos a mencionar un poco más eso. Yo puedo predicar contemplando en cuanto que en la contemplación que yo viva, en la oración, en el estudio y la vida común, yo soy ya un ejemplo para otros y predico a otros con esa manera de contemplación, el estudio, la oración, la vida común. Soy un ejemplo para otros. Pero entre otras cosas, mientras estudio, mientras oro y mientras vivo comunitariamente, no me olvido de los problemas que están afuera, porque a la oración traigo los dilemas más hondos de las personas, porque en el estudio precisamente para ser útil al alma del prójimo. Y cuando vivo en la comunidad, lo que hago es aprender de los problemas más hondos del corazón humano. Entonces, por eso es que se puede predicar contemplando, pero a la vez se puede contemplar predicando, es decir, contemplativos en la acción, porque cuando se predica, cuando se está con las personas, cuando en la medida en que podamos predicar fuera, ¿no? Saliendo, que es un modo de predicación, no es el único en nosotros, pero es un modo, el de hablar, el de enseñar. Ahí también estoy contemplando a Dios, porque hay muchas cosas que en esa acción se me van revelando a mí. Así que es importante esto. Y finalmente, en esta primera parte, quisiera volver a hacer mención de por qué para Santo Tomás esta síntesis entre la contemplación y la acción es perfecto, o implica un modo de vida más perfecto. Sabemos todos que la perfección en la vida cristiana se nos da a través de la caridad. La caridad es el sello, como diría San Pablo, el sello y el vínculo de nuestra vida en torno a Cristo. La caridad es el broche de oro de nuestra vida. Primero, el amor ordenado a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y, como decía el mismo Cristo, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, la caridad es la perfección de nuestra vida cristiana en cuanto se ordena a Dios primeramente y como fruto de ese amor a Dios nos ordenamos al amor del prójimo, del hermano. Pues lo propio de amar a Dios es la contemplación, es decir, quien se dispone a amar a Dios no quiere vivir sino para Él. Y he ahí el fundamento de la vida contemplativa. Y por otro lado, el amor al prójimo es el fruto de que me quiera dar a la acción por él. Es decir, que quiera tener misericordia por el hermano, que quiera amarlo en mis gestos, en mis actos. Ahora, precisamente de ahí viene la vida activa. Entonces, fíjense ustedes, amor a Dios y amor al prójimo, que es la caridad que nos perfecciona. Y en el amor al prójimo hay una acción más perfecta entre muchas. Yo puedo darle al pobre mercados, puedo darle al sediento de beber, puedo visitar al que está encarcelado o preso. Pero hay una acción más perfecta entre estas que tienen que ver con las acciones hacia el alma, es decir, las que se ordenen a salvar el alma del prójimo. Y por eso, entre las acciones de la vida activa más perfectas están esas que se dedican, como ya lo dije al principio, a enseñar, a predicar para salvar almas. ¿Y qué es la salvación de las almas? No es otra cosa que los seres humanos, que los hombres,
consigan la perfección de su vida. Esa perfección está en Dios. Luego, esa acción que ordene a los seres humanos a la intimidad, a la unión, a la profunda comunión con Dios, que es la predicación y la enseñanza, serán más perfectas, más loables. Dice San Gregorio que ningún sacrificio es más agradable para Dios que el celo por las almas. Entonces, fíjense ustedes, de acuerdo a lo que les he dicho, la perfección de la vida cristiana es la caridad. La caridad a Dios primeramente y la caridad al prójimo como fruto y resultado de ese amor a Dios. Muy bien, y en el amor de Dios hay una acción, entre el amor al prójimo hay una acción más perfecta, que es la que busca su salvación. Pues bien, ¿qué estilo de vida, qué orden conjuga ambas cosas? El amor a Dios en la contemplación y el amor al prójimo en la predicación y en la enseñanza para salvar sus almas. Pues la orden de los frailes predicadores, la familia dominicana, de la que tú eres parte. Por eso, tener esta divisa es muy importante, porque nos hace pensar en la perfección de nuestro modo de vida. Y a la vez también nos hace pensar en nuestras acciones como dominicos, si responden o no tanto a esta divisa. Y esta es la segunda parte y última que quiero compartir con ustedes. Hoy en la familia dominicana, en primer lugar tenemos un gran peligro. El peligro de ser agitadores, activistas, sin raíz, de vivir inmiscuidos en muchas cosas temporales, en acciones seguramente muy buenas, que nos agotan todo el tiempo, pero sin raíz. Una vez, entre los dominicos de Toulouse, en el convento en Santo Tomás de Aquino, había un padre mayor. Estaba allí un padre mayor, creo que de los más mayores en ese entonces. Y yo le preguntaba a él qué consejo le daba a los estudiantes jóvenes de la provincia de Colombia, frailes como yo, que estábamos en ese momento en los estudios preliminares. Y Fray Benoit se llamaba, ya murió, Benoit Montagne, me decía: lo único que recomiendo es que no seamos agitadores. No somos agité, no somos agitadores, ni tampoco somos activistas. Nuestra predicación es el fruto o está enraizada, usaba esa palabra, enraizada. Nuestra predicación estaba enraizada en la contemplación de la vida común, del estudio y de la oración. Ese era el consejo. Así que nosotros no podemos perder de vista como familia dominicana la oración personal y litúrgica, sobre todo la Eucaristía, la frecuencia de los sacramentos. Tampoco podemos perder de vista el estudio. No es algo que podamos optar o no por él. Es que hace parte de los elementos esenciales de nuestra contemplación para que seamos auténticos dominicos y dominicas, monjas contemplativas, frailes, laicos, jóvenes. No podemos prescindir mucho menos de la vida común. Oración personal y litúrgica, eucarística. ¿Cómo va eso? Estudio. ¿Lo tomas por opción? ¿Quiero o no quiero estudiar? ¿Quiero o no quiero empaparme de la realidad del mundo? Vida común. A veces, seguramente, puedo estar aislado de la comunidad mucho tiempo, porque no quiero vivir con la comunidad y porque me quiero distraer en otros asuntos, ¿no? O me aíslo de la comunidad, pero digo todavía que soy dominico. Segundo, a Dios lo que es de Dios. Como lo decía Jesús cuando le presentaban la moneda, la pieza de moneda. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo me quedo con esta última frase. A Dios lo que es de Dios. Creo que necesitamos una vuelta a la centralidad de Dios como una contemplación nuestra, teocéntrica. Necesitamos volverle a dar la centralidad a Dios a nuestra vida. No siempre es evidente, aunque lo diga, no siempre es evidente. Y para esto necesitamos
dejar de traer a la mesa las excusas de es que estoy muy ocupado, es que el trabajo en el colegio es demasiado pesado, es que la clínica me absorbe, es que, qué sé yo, la educación, la administración me absorbe. No, tenemos mucho trabajo y pensamos que solamente trabajando, siendo agitadores, activistas, somos dominicos. ¡Ah, qué maravilla! ¿Cuánto hace este dominico o esta dominica, este laico? Hace muchas cosas. ¿Sin raíz? ¿Será que lo estamos siendo? ¿Será que nuestra palabra está siendo fecunda? Si acaso nuestra obra estará siendo fecunda. Docentes, enfermeras, enfermeros, abogados, contadores, sea quien sea que me está escuchando, que me está viendo, en todo esto puedes ordenarte a Dios, puedes trabajar por Dios, sin olvidar la oración, el estudio y la vida comunitaria. Sin esas raíces, sin esos elementos esenciales de nuestra contemplación, vamos perdiendo fuerza en la palabra, vamos perdiendo nuestro carisma, se nos va diluyendo en las manos. Y finalmente, por supuesto, he hecho mucho énfasis en la contemplación, pero tendré que decir al final, por supuesto, no olvidar la acción. ¿Transmito a otros lo que aprendo? ¿Soy capaz de educar a otros en la fe para que salven sus almas? ¿Cómo me preparo yo para la predicación multiforme? ¿Cómo me preparo para ser un buen médico, para ser un buen contador, para ser una buena enfermera, para ser una buena educadora, para ser un buen pedagogo, para ser un buen sacerdote, para ser una buena religiosa, para ser una buena monja? ¿Cómo me preparo yo para esto? ¿Cualificadamente o de cualquier manera? Esas respuestas solamente las tienes tú. Y finalmente, ¿lo que hago salva almas? Esta es una pregunta importante. ¿Lo que estoy haciendo está salvando almas? ¿O en lo que estoy haciendo ni siquiera me interesa salvar almas? Si lo que hago solamente salva cuerpos, salva seres humanos en la vida temporal, pero no les asegura la eternidad, entonces, ¿qué dominico soy yo? Maravilloso que nos dediquemos a las obras de caridad por el prójimo, pero recuérdenlo muy bien, que la mejor obra de caridad de los dominicos es la salvación de las almas, es procurar la conversión de nuestros hermanos y unirlos profundamente a Dios. Que nos acompañe en la presencia y la intercesión de nuestro Padre Santo Domingo y que nos ayude a configurarnos mejor con el ideal de los predicadores, con la tradición dominicana. Oh luz de la Iglesia, doctor de la verdad, modelo de esperanza, marfil de castidad, tú nos diste a beber generosamente el agua de la sabiduría, predicador de la gracia, únenos a los bienaventurados.